una joven mecánica pensó que solo estaba recolectando chatarra a lo largo de la costa de Veracruz. Pero lo que encontró cambiaría su vida y reescribiría una historia olvidada. Medio enterrado en la arena, oculto por casi 80 años, yacía un buque de guerra olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Al principio parecía nada más que acero oxidado, pero dentro descubrió algo que nadie estaba destinado a que lo encontrar: un diario secreto, libros de contabilidad clasificados y una voz del pasado, un marinero que había desaparecido sin dejar rastro. Esta es la historia de Ana Ramírez, la mecánica que descubrió un buque de guerra olvidado. Y lo que encontró dentro conmocionó al mundo. Pero antes de sumergirnos, dinos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Vamos a empezar. El silencio en el mundo de Ana Ramírez no era solo emocional. Era mecánico. Su pequeño taller era acá. Una vez vivo con el zumbido de motores y el olor a gasolina, ahora resonaba como una tumba. Llaves inglesas chocaban, taladros zumbaban, pero ya no había música en el sonido, solo vacío. A los 33 años, Ana no era solo una mecánica. Nació con acero en las manos y terquedad en las venas. Había reconstruido tractores antes de poder conducir y afinado motores de barcos mientras otros niños aún aprendían tablas de multiplicar. Pero cuando el astillero al final del camino cerró, la vida del pueblo se rompió. Los trabajos desaparecieron, las deudas se acumularon, y Ana, con toda su determinación, se quedó remendando pedazos solo para mantener las luces encendidas. Para sobrevivir, había tomado el hábito de vagar por los bordes ventosos de la costa, recolectando cadenas oxidadas, alambre de cobre y herramientas olvidadas arrastradas por el mar. No era glamoroso, pero ponía comida en la mesa para ella y su leal pastor alemán, Rocky, un perro callejero con una oreja marcada y un corazón más grande que el mar. Una mañana fría, mientras las gaviotas gritaban arriba y la marea susurraba contra las rocas. Rocky se congeló, su cola rígida, orejas fijas en algo enterrado en algas y arena. Ana siguió su mirada, sus botas crujiendo en la playa de grava, medio enterrado bajo décadas de percebes y sal. Una forma masiva emergía del charco de marea como un fantasma dormido. Su aliento se atoró. Con manos temblorosas, apartó el kelp y la salmuera. No era madera flotante. No era un barco pesquero naufragado. Era acero, pesado, marcado y inconfundiblemente militar. La proa de un viejo buque patrullero encajado en la caleta rocosa como si el mar mismo lo hubiera escondido. Sus dedos trazaron el metal corroído hasta aterrizar en un número de casco desvaído. Ana no lo sabía aún, pero esos números abrirían una puerta al pasado, desbloqueando el legado de un marinero que nunca regresó a casa. Y una historia que el océano había guardado por más de 70 años. Ana Ramírez se quedó congelada, su mano enguantada descansando contra el acero corroído del buque patrullero. El sol de la tarde tardía bajaba, derramando luz dorada sobre la caleta. Las olas chocaban contra el casco con un ritmo que sonaba menos como el mar y más como el latido lento de un corazón. No estaba solo mirando un naufragio, estaba mirando un recuerdo que no le pertenecía, esperando ser recordado. El buque estaba encajado en las rocas, medio tragado por el fondo del océano, como si el tiempo mismo hubiera intentado enterrarlo. Percebes se aferraban a sus costuras como cicatrices obstinadas, y algas colgaban de las barandillas como banderas olvidadas. Ana tardó casi una hora, con Rocky empujando su codo y gimiendo suavemente, en limpiar suficiente escombro de la pintura desvaída para ver el número de casco grabado débilmente en el acero. Lo limpió con el borde de su chamarra. PC IL 137. No sabía por qué, pero el número se grabó en su mente. Las mecánicas no eran sentimentales por oficio. Eran curiosas. Y este naufragio despertaba una curiosidad profunda en sus huesos. Esa noche,
Ana se encorvó sobre su vieja laptop en la mesa de la cocina. La pantalla agrietada, el wifi lento. Una taza astillada de café de olla humeaba a su lado mientras Rocky yacía acurrucado a sus pies, roncando suavemente. Tecleó el número de casco en todos los registros navales que pudo encontrar. Al principio nada. Solo búsquedas en blanco, callejones sin salida y enlaces olvidados. Pero luego, un acierto. Buque patrullero 1937, comisionado en 1943, asignado al Teatro del Pacífico. Último capitán registrado, Teniente Samuel López, Armada de México. Entrada final, perdido en el mar, presuntamente hundido. 1945. Y luego, nada. Ningún informe de recuperación. Ningún naufragio identificado. Solo silencio. Ana se recostó en su silla, el corazón latiéndole contra las costillas. Sus ojos ardían, aunque no podía decir si era por el brillo de la pantalla o por el peso de lo que había descubierto. Bajó la mano, rascando distraídamente el pelaje de Rocky, como anclándose al presente. «¿Por qué aquí?», susurró. «¿Por qué ahora? La mañana siguiente, armada con herramientas, cortadores de pernos, una palanca y su voluntad obstinada, Ana regresó a la caleta. La marea había bajado lo suficiente para que pisara la cubierta con cuidado. El aire olía a sal y óxido. Sus botas resonaron contra el piso de metal. El buque gimió bajo su peso, pero resistió. Empezó con la cabina. La puerta estaba oxidada, pero años de coaccionar motores de vuelta a mil a la vida le habían enseñado paciencia. Hurgó en las bisagras, martilló suavemente, luego apoyó su hombro contra el marco hasta que finalmente cedió con un gemido que resonó en el silencio de la orilla vacía. Dentro, el aire era húmedo, pesado con el olor a moho y secretos viejos. Instrumentos rotos alineaban las paredes, sus caras de vidrio agrietadas, sus agujas congeladas a mitad de medida. Mapas yacían rasgados en el piso, tinta borrada y desvaída por el tiempo, y en la esquina, atornillada a la mampara, estaba una caja sellada de municiones de la Armada. Ana se congeló. Su aliento se atoró en la garganta. La caja era verde gobierno, su pintura astillada pero inconfundible. No tenía marcas ni etiquetas, solo costuras soldadas que brillaban débilmente en la luz tenue. Sus dedos temblaron al extender la mano. El metal estaba frío. Demasiado frío. Le tomó casi una hora desprenderla. Para cuando la arrastró a su camioneta, sus brazos dolían, su ropa estaba húmeda con agua salada, y su corazón latía como un motor forzado demasiado. De vuelta en su taller, colocó la caja en su banco de trabajo bajo la bombilla fluorescente parpadeante. La habitación se sentía más pequeña, más apretada, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Rocky se sentó a su lado, orejas erguidas, observando. Ana se puso sus goggles, encendió su esmeriladora y dejó volar las chispas. El grito del acero llenó la noche, rompiendo la quietud de su pequeño garaje. Le tomó casi 40 minutos cortar las soldaduras. El sudor goteaba por sus sienes. Sus brazos temblaban, pero siguió. Finalmente la última costura cedió. Se preparó para el peso de armas, o quizás paquetes de dinero olvidado, algo valioso, algo peligroso. Pero no era eso. Dentro había un libro, encuadernado en cuero, envuelto en tela aceitada, viejo pero asombrosamente bien preservado. Las rodillas de Ana casi fallaron mientras se sentaba pesadamente en su banquito, mirándolo. Sus manos temblaron al sacar el libro, cepillando polvo y escamas de sal de su cubierta. Desató la tela con dedos cuidadosos, como desenvolviendo algo sagrado. La primera página la detuvo en seco. Propiedad del TEN. Samuel López, Armada de México. Su garganta se apretó. Las palabras nadaban en su visión mientras las lágrimas ardían en sus ojos. Pasó las páginas con cuidado, cada una llena de escritura prolija. Al principio precisa, medida, como un marinero manteniendo su bitácora, coordenadas, movimientos de buques, nombres de tripulación. Pero a la mitad, la escritura cambió.
Se volvió apresurada y regular, desesperada. Las entradas pasaron de registros rutinarios a advertencias. Notas sobre un contratista privado, Logística Puerto y Corona, encargado de mover equipo naval descomisionado. Menciones de envíos que nunca coincidían con sus manifiestos. Suministros que desaparecían sin registro. Facturas de combustible que no se podían rastrear. Y luego sospechas más oscuras. Palabras garabateadas con urgencia. Están robando a los muertos. Nos están enterrando en silencio. He visto los libros. Están escondiendo algo grande. Demasiado grande. Si no lo logro, no confíes en el mando. No vayas por canales. Ya están comprometidos. Tuve que esconder la prueba. El buque lleva más de lo que debería. Lleva la verdad. Ana cerró el libro de golpe, su respiración entrecortada. Rocky gimió, empujando su rodilla. Esto ya no era sobre un naufragio olvidado. Era sobre un hombre que había sabido demasiado. Un marinero que trató de decir la verdad y cuya voz había sido tragada por el océano y ahora, por casualidad, destino. O quizás algo más. Esa verdad había llegado a las manos de Ana Ramírez. Se recostó contra la pared de su garaje, el peso del diario pesado en su regazo. Cerró los ojos, oyendo no el zumbido de un motor, sino el fantasma de una voz llevada por las olas. Algunas historias no se quedan enterradas. Y esta la vía que había Kirie, Shekiroku, Asamira Kikia. Ana Ramírez no durmió esa noche. El diario yacía abierto en su mesa de cocina, sus páginas amarillentas sujetadas por una taza medio bebida de café. Las palabras parecían demasiado pesadas para que una persona las cargara sola. No era una soldado. No era una investigadora. Era solo una mecánica, una mujer tratando de mantener la cabeza fuera del agua en un mundo que no había sido amable. Y sin embargo, de alguna manera, esto había caído en su regazo. No se dio cuenta. No solo había caído allí, la había encontrado. Por la mañana, la decisión estaba tomada. Ana cargó su bolsa de herramientas y una pala en la caja de su vieja camioneta. Rocky saltó al asiento del pasajero antes de que pudiera protestar. La marea estaba baja cuando llegó a la caleta, la proa oxidada del buque de guerra elevándose como una lápida del agua. Las botas de Ana crujieron contra las piedras húmedas mientras volvía a subir a bordo. Ya no estaba solo explorando, estaba buscando. Recordó la advertencia final de López en el diario. El buque lleva más de lo que debería. Lleva la verdad. Se deslizó bajo las placas de cubierta corroídas, el haz de su linterna cortando las sombras. Óxido caía como ceniza mientras se abría camino hacia la popa. Y entonces lo vio, apenas visible bajo mugre y algas. Un panel falso atornillado al marco de acero cerca de la sala de máquinas. Su aliento se atoró con manos lentas y firmes. Se puso a trabajar. Llave, palanca. El sonido de pernos cediendo resonó como disparos dentro del casco hueco. Finalmente, con un último giro, el panel cayó al piso con un golpe metálico sordo. Detrás, yacía un contenedor de acero hermético, más pequeño que una caja de herramientas, más pesado de lo que parecía. Su pulso se aceleró mientras lo arrastraba libre, acunándolo como una reliquia mientras subía de vuelta a la cubierta. De vuelta en el garaje, el contenedor yacía en su banco de trabajo, su presencia llenando la habitación con un peso que ningún motor o caja de cambios había tenido. Rocky se sentó a sus pies, gimiendo suavemente, como si él sintiera la gravedad del momento. Ana lo abrió con dedos temblorosos. Dentro no había armas, ni oro, ni valores en absoluto. Era peor. Apilados prolijamente dentro estaban libros de contabilidad originales de la Armada, sellados en envoltura protectora. Los documentos estaban estampados, firmados, intactos por el tiempo. Ana los ojeteó, su respiración volviéndose más superficial con cada página. Envío tras envío, transferencias de equipo que nunca coincidían con los registros, cuentas de combustible para buques que no existían, repuestos para naves descomisionadas hace mucho.
Los registros contaban una historia de robo, corrupción y traición enterrada bajo la niebla de la guerra, y entonces sus manos se congelaron. Al fondo del contenedor yacía un sobre más pequeño. Dentro, metido cuidadosamente entre hojas de papel quebradizas, estaba una cinta de carrete a carrete, su etiqueta garabateada en escritura temblorosa. Reproduce solo si no confías en nadie. El corazón de Ana latió contra sus costillas. No había visto una cinta como esta desde la infancia. Ni siquiera tenía un reproductor ya, pero su difunto abuelo había guardado un viejo grabador de carrete en el ático. Recordaba desempolvarlo de niña, fingiendo que era una radio enviando mensajes exactos. Lo recuperó, limpió el polvo de sus diales y colocó la cinta en los carretes. La máquina gimió al cobrar vida, llenando la habitación con un zumbido bajo. Luego una voz, ronca, sureña, firme, llenó el garaje. Si estás oyendo esto significa que no lo logré. Mi nombre es Teniente Samuel López, Armada de México. Lo que tienes es prueba real, de que la gente equivocada recibió demasiado poder y nadie los detuvo. Logística Puerto y Corona no era solo una firma de logística. Estaban robando, escondiendo, usando nombres de los desaparecidos para cubrir sus huellas. Hubo una pausa. Ana casi podía oír al hombre respirando a través de la estática. Cavé demasiado profundo, vi demasiado, y sabía que no me dejarían vivir para contarlo. Este buque, este diario, estos libros de contabilidad, es todo lo que me quedaba para luchar contra ellos. Así que lo escondí aquí, lejos de ojos curiosos. Quizás un día alguien lo encuentre. Alguien que se preocupe lo suficiente para terminar lo que no pude. La voz se quebró entonces, la máscara de un soldado deslizándose a algo más suave. Quienquiera que seas, si estás escuchando, lo siento. Siento lo que esto te costará, pero no dejes que entierren la verdad. No dejes que mis hombres desaparezcan en silencio. Llévalo adelante. Prométemelo. La cinta chasqueó, luego nada más que estática. Ana se quedó congelada, el sonido de su propia respiración entrecortada llenando el garaje. Rocky se presionó contra su pierna, cola metida, como si incluso él entendiera el peso de las palabras que acababan de cruzar 70 años de silencio. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra sus manos manchadas de grasa. No había pedido esto. No lo estaba buscando. Y sin embargo, aquí estaba, pasado a ella como una antorcha, ardiendo e imposible de soltar. Más tarde esa noche, necesitando respuestas, Ana condujo a la biblioteca municipal. Revisó rollos polvorientos de microfilm, el viejo proyector parpadeando titulares de una guerra pasada hace mucho. Le tomó horas, pero finalmente allí estaba. Un artículo pequeño enterrado profundo en los archivos. Oficial local perdido en el mar. Samuel López declarado desaparecido. Solo un párrafo, solo una fotografía desvaída. Un joven con ojos firmes y una sonrisa torcida. Ana extendió la mano trazando su rostro en la pantalla de proyección de vidrio. Nunca había regresado a casa, pero su buque sí, y su voz, enterrada por décadas, ahora estaba viva en su garaje. Ana se recostó, su pecho apretado con duelo por un hombre que nunca había conocido. Sabía una cosa con claridad penetrante. Alguien había intentado muy duro enterrar esta historia, y si se enteraban de que ella la tenía ahora, vendrían a buscarla. Esa noche, mientras el viento costero aullaba fuera de su pequeña casa, Ana se sentó en su banco de trabajo. El diario, los libros de contabilidad y el grabador extendidos ante ella como reliquias sagradas. Y afuera, faros barrieron lentamente su patio delantero. No una vez, no dos, sino 3 veces. El auto no se detuvo, no tocó bocina, solo circuló, observando. Rocky gruñó bajo, sus pelos erizados, y por primera vez, Ana Ramírez no estaba solo asustada por sí misma.
Estaba asustada por la verdad. Ana Ramírez apenas durmió. El peso del diario, los libros de contabilidad y la voz de López aún persistía en su pequeño garaje, presionándola como la marea antes de una tormenta. Se sentó en la oscuridad, mirando la fotografía desvaída que había encontrado en la biblioteca. El joven con la sonrisa torcida, congelado en el tiempo. Había muerto cargando secretos, pero no había pretendido que esos secretos murieran con él. Los había enterrado, escondido, rezado para que algún día alguien los encontrara. Y ahora esa alguien era ella. La mañana siguiente, Ana trató de forzarse a la rutina, barriendo el porche, revisando el correo, vertiendo café tibio en su taza astillada. Pero el mundo ya no se sentía sólido. La verdad había agrietado la base de su vida tranquila. Cada sonido llevaba peso. Cada sombra parecía más afilada. Cuando condujo al pueblo por víveres, lo notó inmediatamente. El mismo sedán negro estacionado al otro lado del comedor. 2 hombres dentro, trajes, lentes oscuros, fingiendo no mirarla. No fingían bien. Los dedos de Ana se apretaron alrededor del volante, su corazón tamborileando un ritmo de desafío silencioso. Quienquiera que fueran, no estaban solo allí para observar. Estaban allí para silenciar. Por un momento, pensó en estacionarse en la comisaría, caminar directo al escritorio y entregar todo, pero entonces las palabras de López ardieron en sus oídos. No confíes en el mando. No vayas por canales. Ya están comprometidos. No, la verdad la había elegido, y no la entregaría de vuelta a la misma gente que la quería enterrada. Esa noche, cargó el diario, los libros de contabilidad y la cinta en una bolsa de lona. Luego condujo más allá del borde del pueblo, más allá de las gasolineras, el astillero cerrado y la torre del campanario de la iglesia deteriorada que la había vigilado desde la infancia. No se detuvo hasta llegar a la vieja cabaña de su abuelo, escondida profunda entre los pinos cerca de la sierra. La cabaña era poco más que un esqueleto ahora, techo hundido, ventanas rotas, sin electricidad. Pero para Ana, era el único lugar donde nadie pensaría buscar. Se sentó en los escalones del porche mientras el sol bajaba abajo, luz naranja sangrando a través de las ramas. Rocky se recostó contra su pierna, su calor anclándola. Ana sacó el diario, hojeteando el garabato frenético de López. Su abuelo solía decir que la verdad era como un motor viejo. Tartamudea, se para y resiste. Pero si eres paciente, si sabes dónde mirar, siempre arranca. Ella entendía eso. Toda su vida, Ana había creído que historias como esta pertenecían a otras personas. Soldados con medallas, reporteros en trajes, senadores detrás de podios, no mecánicas, no mujeres que se las arreglaban reparando carburadores y remendando cascos oxidados. Pero el naufragio la había encontrado. Las palabras de López la habían encontrado. Su voz la había encontrado. Y quizás, solo quizás, eso no era casualidad. Quizás era fe. Ana miró sus manos, manchadas de grasa, ásperas, firmes. Quizás ella era la destinada a cargar esta antorcha. Cuando regresó a casa, su resolución se había endurecido. Comenzó a escanear cada página del diario, fotografiando cada libro de contabilidad y copiando archivos en memorias USB. Hizo 3 respaldos. Uno lo escondió dentro de su vieja caja de herramientas. Otro lo subió a una cuenta en la nube bajo un nombre falso y un tercero impreso, envuelto en plástico y enterrado dentro de una lata de café detrás de su cobertizo. Si venían por ella, no encontrarían solo silencio, encontrarían prueba. Esa noche, el sedán negro estaba de vuelta, estacionado más cerca esta vez, sus faros apagados, motor quieto, esperando. Ana no se inmutó. Se sentó en su garaje, el zumbido de su lámpara de escritorio iluminando las páginas extendidas ante ella. Rocky descansaba a sus pies, orejas alertas, su cuerpo tenso como un centinela tallado de músculo y hueso. Ana recogió un perno oxidado de su banco de trabajo, rodándolo entre sus dedos, escuchando el raspado sutil del acero en la piel.
No era la misma mujer que había sido una semana antes. Algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo una mecánica tratando de sobrevivir. Era guardiana de la verdad, de un marinero, testigo de corrupción enterrada bajo décadas de silencio. Una luchadora en una batalla que nunca había pedido pero ya no podía ignorar. Su miedo se había quemado, dejando algo más afilado, más pesado. Resolución. Ana Ramírez no iba a huir. Iba a luchar con las únicas armas que tenía, ¿verdad? Persistencia y el coraje de un hombre que había hablado desde más allá de la tumba. Y cuando llegara el día en que tocaran a su puerta, exigiendo su silencio, estaría lista. Comenzó con un solo nombre. Ana Ramírez se sentó con las piernas cruzadas en el piso de concreto frío de su garaje, los libros de contabilidad extendidos a su alrededor como hojas caídas. Garabateó en un bloc amarillo, tecleando cada nombre de las listas de López en su laptop maltrecha. La mayoría de las búsquedas terminaban igual. M.A., presuntamente muerto. Ningún registro adicional, pero entonces un nombre iluminó la pantalla. Francisco Domínguez, retirado, Armada de México, sobrevivió 2 tours en el Pacífico. Última residencia conocida, Guadalajara, Jalisco. El corazón de Ana tartamudeó. Revisó de vuelta el diario de López. Allí estaba, en garabato apresurado junto al nombre de Domínguez. El único hombre que queda, sabía sobre Puerto y Corona. Aún tiene copias. Su aliento se atoró. ¿Podría ser posible? Después de todas estas décadas, uno de los camaradas de López aún estaba vivo. Eso era suficiente. La mañana siguiente, Ana cargó su camioneta, empacó el diario, los libros de contabilidad, la cinta, cada pedazo de verdad que tenía. Y Rocky, obstinado como siempre, saltó al asiento antes de que pudiera cerrar la puerta. 2 horas después, Ana se estacionó frente a una pequeña casa de adobe, metida detrás de un buzón inclinado y un jardín crecido. Una vieja bandera de la Armada colgaba floja en el porche, deteriorada por el sol y años de viento. Subió los escalones, aferrando el diario de López a su pecho. Su mano tembló al tocar. La puerta crujió al abrirse. Un hombre alto con ojos hundidos y cabello blanco estaba ante ella. Vestía una camisa de franela desvaída y una mirada que decía que las visitas eran raras. Ana tragó saliva. «Señor Domínguez, mi nombre es Ana Ramírez. Creo que lo conocía». Extendió el diario. Su mirada bajó al nombre dentro. Ten, Samuel López. Algo en el viejo se rompió. Sus hombros se hundieron. Sus ojos se llenaron de agua que no había derramado en décadas. Tomó el libro con manos temblorosas y lo presionó contra su pecho como abrazando a un hermano perdido hace mucho. «¡Dios mío!». Su voz se quebró. «¿Lo encontraste?». Se sentaron juntos en el porche por horas. El aire olía a pino y sal, pero el silencio entre ellos era más pesado que cualquier tormenta. Finalmente Francisco habló, sus palabras lentas, quebradizas con memoria. «Era el mejor de nosotros», susurró Francisco. «Valiente, demasiado valiente. Todos sabíamos que Puerto y Corona era corrupta. Suministros desapareciendo, papeles falsificados. Pero Sam, él rastreó todo. Cada galón de combustible, cada repuesto, cada nombre de los chicos que nunca regresaron a casa. Juró que lo sacaría a la luz». Las manos de Francisco temblaron al abrir los libros de contabilidad que Ana había traído. Su rostro, surcado por la edad y el neto por la edad y el duelo, se torció al ver las firmas, los sellos, las mentiras hechas permanentes en tinta. Esto es por lo que lo mataron». Su voz se rompió, una lágrima cortando su mejilla deteriorada. «Todos estos años pensé que su lucha murió con él. Y ahora tú». Miró a Ana, su voz vacilante. «Lo trajiste de vuelta». Ana sintió lágrimas arder en sus ojos. No estaba solo cargando historia.
Estaba cargando duelo. Décadas viejo, aún crudo. Francisco desapareció en la casa y regresó con una caja de madera. Dentro había cartas quebradizas, fotografías desvaídas y una casete propia. Las colocó gentilmente en las manos de Ana. Guardé esto, esperando que alguien me creyera, pero nadie lo hizo hasta ahora. Ana asintió, su garganta apretada. Sintió el peso de generaciones en sus manos. Juntos, llamaron a uno de los viejos contactos de Francisco, un coronel retirado convertido en defensor de denunciantes, un hombre que le debía la vida a López. Y así, una puerta se entreabrió. Dentro de una semana, Ana se encontró en una habitación tenuemente iluminada, al fondo de un salón de veteranos. Alrededor de una mesa plegable se sentaban Francisco, Ana y otros 5, hombres y mujeres que habían vivido lo suficiente para ver demasiado, y que habían cargado su silencio como una herida. El diario pasó de mano en mano. Los libros de contabilidad, la cinta. Escucharon la voz de López. Vieron los nombres. Leyeron las mentiras hechas visibles. Cuando la puerta habitación finalmente cayó en silencio, un hombre, su cabello plateado, su voz susurrada. Nunca dejó de luchar, ¿verdad? Ana negó con la cabeza, lágrimas derramándose. No. Pero lo enterraron antes de que pudiera terminar. El mayor entre ellos, un exoficial de inteligencia con manos temblorosas, extendió la mano a través de la mesa y apretó los dedos de Ana. Sus ojos brillaban con una resolución que la edad no había robado. Entonces supongo que ahora es nuestro turno. El pecho de Ana se apretó, un sollozo escapando antes de poder detenerlo. Por primera vez desde que esto comenzó, no se sentía sola. No era una mecánica tropezando en una lucha demasiado grande para ella. Era parte de algo más grande. Un coro de voces silenciadas hace mucho, ahora elevándose juntas. Cuando regresó a casa esa noche, el sedán negro se había ido. El patio estaba quieto. Ana se paró en su entrada, Rocky a su lado, su mirada en las estrellas sobre la sierra costera. El peso no había desaparecido, pero algo nuevo se había asentado en su lugar. Esperanza. Por primera vez, se dio cuenta de que esto ya no era solo su carga. Era un movimiento, un ajuste de cuentas. Y quizás, solo quizás, el mundo finalmente estaba listo para escuchar. La vieja Ana Ramírez se habría quedado callada. Habría reparado los motores de barcos que nadie más podía arreglar, remendado cascos oxidados y mantenido la cabeza baja. Habría fingido que una voz de 70 años atrás nunca había resonado en su garaje. Pero esa Ana se había ido. La mujer que estaba en su lugar cargaba algo más pesado que acero y agua salada. Cargaba la verdad como una llave en su cinturón de herramientas, necesario e imposible de soltar. Su garaje ya no parecía un taller de mecánica. Se había convertido en una sala de guerra. Mapas e impresiones cubrían las paredes. Libros de contabilidad yacían extendidos en su banco de trabajo, páginas clavadas en corchos con nombres circulados en rojo. El diario del buque patrullero yacía en el centro de todo como una brújula, su cubierta de cuero gastada guiando cada paso. En el patio, el buque de guerra medio enterrado había sido remolcado a un tráiler, lavado libre de décadas de algas y percebes. Ana no lo había restaurado. Aún no. De alguna manera se sentía sagrado como un memorial. Podía casi oír la voz de López en el crujido de su acero. Ana comenzó a grabar todo. Filmó videos en una cámara barata, su voz firme, pero sus ojos ardiendo con emoción. Escaneó cada documento y los almacenó en unidades encriptadas. Incluso se grabó contando la historia de López en sus propias palabras, su voz temblando al decir: «No lo conocí, pero sé por qué luchó, y no dejaré que lo borren». Ya no se escondía, pero cuanto más hablaba, más rápido se movían las sombras. Las amenazas empezaron sutiles, llamadas anónimas en mitad de la noche, correos llenos de advertencias. Luego vino el sabotaje,
pernos aflojados en el tráiler que llevaba el buque de guerra, candados de su garaje rotos. Alguien quería el pasado oído. Alguien quería su silencio. Ana respondió de la única manera que sabía, con garra. Reforzó sus puertas, instaló cámaras y mantuvo su escopeta apoyada detrás del banco de trabajo. Rocky nunca se apartaba de su lado. Su gruñido bajo un recordatorio constante de que el peligro no estaba lejos. Cada amenaza solo confirmaba lo que ya sabía. La verdad importaba, y el mundo finalmente empezaba a notarlo. Comenzó pequeño, un artículo en un blog de veteranos, un rumor susurrado en foros en línea. Luego un canal de YouTube dirigido por viejos marinos lo recogió. Mecánica local afirma descubrir secretos enterrados en naufragio. La mayoría lo descartó, pero algunos no. Ana ignoró a los buitres, los reporteros que solo querían titulares. Pero cuando una periodista investigativa retirada llamada Margarita Salinas, una vez con el Universal, pidió reunirse, Ana accedió. Se le encontraron en el booth trasero de un puesto de tacos, del tipo donde el café sabe a metal quemado y el aire huele a diésel. Ana deslizó el diario, los libros de contabilidad y una copia de la cinta a través de la mesa. Margarita leyó en silencio, su pluma apenas moviéndose. No pidió drama. No interrumpió. Solo escuchó. Cuando Ana terminó, Margarita dejó sus lentes y preguntó una sola cosa. ¿Estás lista para lo que viene después? La voz de Ana fue quieta pero firme. Tengo que estarlo. 3 semanas después, el artículo salió en la web. Acero enterrado. La mecánica, el buque de guerra y el marinero que México olvidó. Era crudo. Era condenatorio. Y se extendió como pólvora. Por la mañana, el teléfono de Ana no paraba de sonar. Medios nacionales llamaban. Periodistas acampaban fuera de su entrada, pero rechazó casi a todos. No necesitaba ruido. Necesitaba verdad. Lo que más importaba no eran los titulares. Eran las cartas. Notas manuscritas comenzaron a llegar por docenas, luego por cientos. Familias que habían perdido seres queridos por errores de papeleo. Veteranos que habían cargado sospechas por años. Gente común que nunca se había atrevido a. Una carta escrita en letra temblorosa simplemente decía: «Gracias por desenterrarlo. Le devolviste su nombre a mi padre». Ana presionó esa nota contra su pecho, lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. No había salvado el mundo. No había traído a casa a cada soldado, pero había sacado un nombre de la oscuridad. Y a veces eso era suficiente para sanar más de lo que podía saber. Comenzó a caminar diferente después de eso, más alta, más firme. No sonreía mucho, pero cuando lo hacía, no era fugaz. Era real. El miedo no había desaparecido, pero ya no la definía. El propósito había tomado su lugar. A veces tarde en la noche, Ana se sentaba junto al buque de guerra en su patio, la luz de la luna pintando su acero plateado, y Rocky se acurrucaba a sus pies, su respiración lenta y firme. Colocaba su palma en el casco desvaído y susurraba: «Estamos llegando, Sam, te lo prometo». Y quizás, solo quizás, en algún lugar más allá del velo, un marinero con una sonrisa torcida la oía. Quizás sabía que su historia no había muerto con él. Vivía en una mecánica que se negaba a callar y en un buque de guerra que aún parecía esperar que girara la llave. No fueron los titulares lo que cambió todo. Ni siquiera las audiencias en el Congreso o la tormenta de entrevistas. Fue la ceremonia. 6 meses después de que la historia explotara por la nación, Ana Ramírez se encontró parada al fondo de una capilla tranquila en el Panteón Nacional de México. Sus botas, lustradas por primera vez en años, chasqueaban suavemente contra el piso de mármol. Al frente de la habitación, envuelta en silencio y luz solar, estaba una bandera mexicana doblada sobre una mesa de madera. Junto a ella, una fotografía en blanco y negro de un joven marinero con una sonrisa torcida y ojos demasiado viejos para su edad. Teniente Samuel López, perdido en el mar, olvidado por casi 8 décadas.
finalmente recordado. Un almirante de la Armada en uniforme completo dio un paso al podio. Su voz resonó en la capilla con peso solemne. Habló de servicio, de sacrificio, de verdad demorada pero nunca destruida. Y luego leyó directamente del diario de López las palabras desesperadas de un hombre que había elegido verdad sobre seguridad, justicia sobre silencio. Ana se paró al fondo, sus manos apretadas, su garganta tensa. Se había dicho que no lloraría, pero mientras esas palabras llenaban la habitación, sus ojos se nublaron. Cuando la ceremonia terminó, el almirante se acercó directamente a ella. Se paró alto, su pecho pesado con medallas, pero sus ojos suaves. Saludó. «Por usted, señora», dijo en voz baja. Regresó a casa. Ana solo pudo asentir, incapaz de forzar palabras a través del nudo en su garganta. Entonces el almirante levantó la bandera doblada de la mesa y la colocó en sus brazos. «Su madre falleció en 1974», dijo gentilmente. «No queda nadie en su familia para recibir esto, excepto usted». Pues las rodillas de Ana casi fallaron bajo el peso de la tela. La presionó contra su pecho, lágrimas deslizándose por su rostro. Su voz se quebró en un susurro. «Lo guardaré. Se merece al menos eso». De vuelta en la costa de Veracruz, la primavera había llegado. Los pinos vestían agujas nuevas y la brisa marina olía a sal y tierra descongelada. En su garaje, la rueda y la placa del buque de guerra ahora yacían lustradas y enmarcadas. El buque patrullero mismo, aunque marcado, había sido restaurado con cuidado a un estado de dignidad. Su acero brillaba con pintura fresca, su cubierta limpia de maleza y podredumbre. No perfecto como en showroom, pero honesto, un sobreviviente, como su capitán. En el tablero de su banco de trabajo yacían las placas de identificación de López enmarcadas bajo el número de casco que había descubierto primero en la caleta. Y sobre todo, encasada en vidrio, la bandera doblada, sagrada, intocable en casa. La gente comenzó a visitar, no por curiosidad, sino por reverencia. Veteranos, historiadores, estudiantes, familias de los desaparecidos. Pedían ver el diario, oír la cinta, tocar el acero frío que había cargado una historia silenciada demasiado tiempo. Ana contaba la historia cada vez, no como un titular, no como una leyenda, sino como una verdad. Lentamente, con cuidado, como pasando una antorcha, porque eso era. Un sábado por la mañana, Ana encontró una carta en su buzón. Sin dirección de remitente, solo su nombre, escrito en tinta irregular. Dentro había una fotografía, 4 marineros recargados contra un jeep de la Armada, sonriendo como chicos que pensaban que el mundo nunca cambiaría. Samuel López era uno de ellos. En la parte trasera, garabateado en pluma desvaída, había 7 palabras. «No todos desaparecimos. Nos devolviste a uno de nosotros». Ana se paró en su porche, la foto temblando en sus manos, su pecho doliendo con un duelo y alegría que no podía separar. Susurró al aire marino. «Nunca fuiste olvidado, Sam, no más». Esa noche, tomó la rueda restaurada del buque patrullero en sus manos y salió a la carretera abierta en su vieja camioneta. Rocky en el asiento del pasajero, sus orejas aleteando en el viento. Condujo hasta que las colinas se abrieron amplias, hasta que las estrellas ardían arriba como 1.000.000 de ojos vigilantes. En la cresta, Ana se detuvo. Bajó, bandera en sus brazos, la fotografía metida contra su corazón. Miró al cielo y susurró. «Espero que veas esto, Sam. Espero que sepas que no los dejamos ganar». El viento se levantó de repente, rustlando los pinos a su alrededor como si el mundo mismo hubiera respondido. Y en ese momento, Ana Ramírez no se sentía como una mecánica. Se sentía como una soldado cargando adelante un legado no escrito en medallas o desfiles, sino en verdad, coraje y un buque de guerra que nunca fue solo un buque de guerra, un vaso de memoria, un vaso de justicia, un vaso de esperanza.
Esa noche, faros aparecieron una vez más al borde de su entrada. Un sub negro, silencioso, esperando. Pero Ana no retrocedió. No tembló. Salió a su porche, brazos cruzados, Rocky a su lado. 2 hombres bajaron. No en trajes esta vez, no pulidos. Parecían cansados, enojados, acorralados. No sabes lo que has empezado. Uno de ellos gruñó. La voz de Ana fue quieta. No sé exactamente lo que he empezado. Faros aparecieron detrás de ellos. 3 vehículos más llegando. Sin marcas, pero con propósito. Veteranos, investigadores, aliados. Por primera vez los cazadores se dieron cuenta de que no estaban en control. Y mientras se volvían para irse, Ana se paró más alta, la bandera en sus brazos, las estrellas arriba. Ya no la cazaban. Huían. Cualquiera puede descubrir la verdad si es lo suficientemente terco para cavar y lo suficientemente valiente para no mirar hacia otro lado. Ana Ramírez nunca se propuso ser una heroína. No estaba entrenada para batallas o ceremonias. Era solo una mecánica, una mujer que conocía el lenguaje del acero y los motores. Sin embargo, cuando el océano reveló su secreto, se negó a apartarse. El viaje de Ana nos recuerda que la historia no se escribe solo en libros de texto o se talla en monumentos. Está escondida en lo olvidado, lo enterrado y las voces que fueron silenciadas demasiado pronto. Y a veces tomas una persona común con manos manchadas de grasa para llevar esa verdad de vuelta a la luz. La bandera doblada, la rueda del buque de guerra y el diario del marinero no eran solo reliquias. Eran prueba de que ninguna mentira puede quedarse enterrada para siempre. Ana nos mostró que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, porque la verdad nunca es el fin. Es donde todo comienza. Fin. A continuación, 2 historias inolvidables más te esperan. Haz clic para seguir descubriendo a los héroes ocultos entre nosotros. Y no olvides suscribirte si crees que algunas historias merecen ser contadas. No importa cuánto tiempo hayan estado enterradas.